Sí, ok. Vamos a comenzar. Bueno, el tema de hoy es el cálculo del vano máximo permisible en estructuras, más que todo estructuras de sección rectangular. ¿Ya? En este caso nos vamos a evocar o enfocar a lo que es las capacidades mecánicas de estructuras cuyo soporte son estructuras del tipo rectangular o en algunos casos lo conocen como doble T o tipo H, ¿no? Claro, si uno lo ve como una sección, o mejor dicho, visto de planta sería como una doble T, ¿no? O tipo H, ¿no? Son estructuras más que todo de concreto o hormigón, utilizados tanto en líneas de baja tensión, media tensión, incluso en subtramisión, como se muestra en la imagen, ¿no? Que pueden ser en simple eterna o en doble eterna en algunos casos, ¿no? Configuraciones de un solo poste, o pueden ser doble poste o biposte, tanto alineamiento, anclaje, terminal o cambio de dirección, ¿no? Angular. Entonces, estas estructuras, por ejemplo, acá tengo en doble eterna, ¿no? Suspensión, configuración vertical, ¿no? Para una línea típica en 34.5 puede ser, ¿no? O en 60 kilovolts. Entonces vean que la disposición o la ubicación o la orientación de estos soportes normalmente son, para el caso de alineamiento, se conocen como dos ejes, ¿no? Dos ejes, un eje de mayor inercia que correspondería al lado no, al lado menor, se podría decir, ¿no? Y el eje de menor inercia que correspondería al lado mayor. Entonces, cuando son de alineamiento, normalmente la orientación de estas estructuras son, por ejemplo, perpendicular sería con respecto al eje del lado menor, ¿no? Como se muestra ahí en estas imágenes, ¿no? El lado menor estaría perpendicular al eje transversal de la línea, ¿no? Y el lado mayor sería orientado en el eje de la línea misma, ¿no? Esto es para las estructuras de alineamiento. En cambio, las estructuras tipo anclaje, en algunos casos lo colocan de esa misma forma o colocan, si llevan retenidas, en este caso, orientadas al revés, se podría decir, ¿no? El eje de mayor inercia estaría orientado en el mismo eje de la línea, ¿no? Es que depende de las configuraciones o normativas de cada país, ¿no? Entonces, estas son las estructuras cuyos soportes son de sección rectangular. Pueden ser de doble T o netamente rectangular, ¿no? Acá, por ejemplo, están utilizando estructuras para cambios de dirección con aislador pasante en doble terna, ¿no? En este caso, casi sería para una sola estructura. Y bueno, las cargas son sometidas a esta estructura son las mismas. El análisis va a ser similar a las que hemos comentado en anteriores charlas con respecto a las cargas transversales, longitudinales y verticales, ¿no? Que vendría a ser lo mismo básicamente, ¿no? Transversales básicamente es por efecto del viento y para en el caso de la estructura de trabajo en modo angular sería también una componente debido a la tensión de los conductores, ¿no? O sea, en este caso las estructuras en angular estarían sometidas a mayor carga transversal, ¿no? Por el ángulo. Mientras mayor sea el ángulo, pues mayor va a ser esa carga transversal. Para ciertos rangos de ángulos, ¿no? Por ejemplo, las estructuras que trabajan a ángulos intermedios, que podrían ser o ángulos bajos hasta 30 grados o incluso hasta 60 grados, sí netamente utilizaríamos retenidas transversales si la estructura amerita colocar retenidas, ¿no? Retenidas, tensores o riendas, ¿no? Ángulos fuertes, mayores a 60, entre 60 y 90, ya sería el análisis tanto transversal o longitudinal. Cargas longitudinales por efecto de la tensión de los conductores, en este caso el desequilibrio de cargas de las tensiones adelante, del vano adelante y el vano hacia atrás, ¿no? Y por cargas verticales básicamente por los pesos. La formulación es la que hemos comentado en las sesiones anteriores, es similar, acá solamente vamos a ver el análisis, qué pasa cuando trabajamos con este tipo de soportes, ¿no? O sea, cómo es que calculamos, al final. La idea es siempre calcular la fuerza resultante en punta, ya sea por carga transversal o longitudinal o vertical, ¿no?
según las formulaciones que ya habíamos mencionado anteriormente o en sesiones anteriores. Esta fuerza resultante o la verificación que nosotros deberíamos realizar sería que la carga de rotura del poste, ¿no?, entre esa fuerza resultante, ya sea por transversal o longitudinal, sea mayor o igual que el factor de seguridad, ¿no? Entonces estos factores de seguridad van a depender de las normativas de cada país. La carga de rotura es lo que sí va a variar, ¿no? Porque tenemos un lado mayor y un lado menor, ¿no? Normalmente los fabricantes de este tipo de soportes, ¿no?, te garantizan una carga de rotura normalmente en el eje de mayor inercia. Y en el eje de menor inercia normalmente es un valor menor que está entre los 40 y 50%, ¿no? O sea, por ejemplo, si te dicen que la carga de rotura nominal del soporte, que hace referencia al eje de mayor inercia, que es el lado menor, es de, por ejemplo, 800 kilos, entonces se entiende que en el eje de menor inercia, su carga de rotura, si es el 50%, sería 400 kilos, ¿no? Eso es básicamente. O sea, tendríamos que hacer un análisis dependiendo de la orientación del soporte. O sea, si nuestro soporte está orientado de esta forma, y nosotros tenemos una carga de rotura, por ejemplo, si vamos a hacer por carga transversal, ¿no?, perpendicular al eje de la línea, hay una carga de rotura en este eje, que sería el eje de mayor inercia, ¿no? Si vamos a hacer el análisis por cargas longitudinales, normalmente se hacen para esta estructura de tipo anclaje, hay una carga de rotura en ese eje, ¿no? O sea que al ser menor este lado, su carga de rotura es menor, ¿no es cierto? Entonces es como hacer un doble análisis básicamente, ¿no? Entonces habría una carga de rotura dependiendo de la orientación de los postes, ¿no? Entonces se puede hacer el análisis por rotura o por deflexión, ¿no? Normalmente la deflexión se aplica más a los de poste de madera. Y bueno, con respecto al área expuesta para el cálculo de la presión del viento, acá está, ¿no? Justamente el lado mayor y el lado menor, ¿no? Puede ser doble T o netamente rectangular a lo largo de toda su longitud del poste. Son dos tipos de postes rectangulares, ¿no? En general son rectangulares, ¿no? Entonces, el lado A es el lado mayor. Si nosotros lo orientamos de esta forma, la línea vendría a ser en este sentido. El viento podría influir en esta dirección perpendicular, ¿no? Entonces, esta dirección sería el lado de mayor inercia, ¿no? Y en este sentido sería el lado de menor inercia. Y bueno, las secciones opuestas para fines de cálculo casi netamente rectangular sería, pues, dependiendo, ¿no?, la cara ancha o la cara estrecha, ¿no? Semisume de los diámetros de la punta y el anillo de compotamiento, entre dos por la altura libre o la altura expuesta, ¿no? Si es con respecto a la cara ancha, y con respecto a la cara estrecha, pues sería, pues, dependiendo de la longitud de esos diámetros. Es básicamente eso, es la única diferencia. O sea, es como calcular dos veces, ¿no? O asumiendo que tenemos dos caras de rotura dependiendo de la dirección, básicamente. Es lo único que va a variar. Y bueno, con respecto a las cargas verticales, es calcular la carga crítica de compresión de posto, que básicamente tiene que ver con la geometría del soporte, en este caso para caras rectangulares. Entonces, básicamente depende de la geometría y la fuerza resultante vertical por los pesos, ¿no? Mayor o igual que un factor de seguridad por pandemia. Bueno, esta es una imagen que sí te da mayor referencia, ¿no? Son tipo H o duplo T, ¿no? Este es el lado mayor y el eje de mayor inercia, ¿no?, que le llaman también el esfuerzo, la dirección principal, y esta es la dirección secundaria. Entonces, bueno, vamos al software directamente. Algunas normativas de algunos de países, por ejemplo, como Brasil, Bolivia, Ecuador, ¿no?, utilizan estos tipos de soportes, ¿no? De hecho, aquí también en Perú, pero no es algo normado, pero sí se ha utilizado ese tipo de estructuras. Para el caso del tratamiento del software, en este caso el software que vamos a utilizar es el CANREL, que es justamente para el cálculo mecánico estructural, el cual te determina las capacidades máximas mecánicamente. O sea, vamos a determinar cuál es el máximo vano viento
el máximo vano peso y el máximo vano horizontal, ya sea por cargas longitudinales o por separación de fases a medio vano. ¿Qué más aplica para estructuras convencionales de fases independientes o conductores desnudos, ¿no? Eh, entonces, con respecto a las geometrías, básicamente la definición de estas estructuras es la misma para el caso que estructuras que utilicen soportes cuyo límite de carga de altura se conoce como son los postes de concreto o de madera, ¿no? En este caso, bueno, vamos a hablar de los postes de hormigón. Entonces, básicamente definir las geometrías de las estructuras, ¿no? Ya, por ejemplo, esta es triangular alternada, pueden llevar cable de guarda, neutro, o incluso las redes secundarias, o otro circuito en paralelo, ¿no? Pueden ser en simple eterna, configuración vertical, tipo anclaje, o en doble eterna, ¿no? Doble eterna en configuración vertical, ¿no? Tanto en anclaje, retención o, bueno, dependiendo de las geometrías, ¿no? Entonces, con respecto al tratamiento de la geometría del armado, es básicamente definir la función, que si es trabaja como anclaje, si es de anclaje, trabaja en alineamiento angular o si es pasante, y definir las geometrías con respecto a unos ejes referenciales con origen en la punta del poste, ¿no? Tanto las geometrías de la terna 1, terna 2 y otros tipos de cables, ¿no? En base a esto, el software va a calcular las fuerzas, en este caso los momentos, y determinar la fuerza equivalente en punta de acuerdo al número de circuitos que tenga la estructura, ¿no? Entonces es importante definir bien esto del tema de las estructuras. Recuerden que aquí en las estructuras solamente definimos las geometrías, ¿no? Los armados. Con respecto a los soportes, en este caso, como estamos hablando de estructuras tipo doble T o tipo H, a diferencia de los postes de hormigón clásico que son de sección circular, en este caso se conocen como soportes que son equiresistentes, ¿no? O sea, es independiente de dónde la dirección de aplicación de las fuerzas, puede ser en cualquier eje, ¿no? Da igual, ¿no? Es por eso que solamente te especifica una sola carga de rotura, ¿no? Por eso dicen equiresistentes. A diferencia de los postes doble T, en este caso en el software, lo que se hace es definir, aparte de un nombre y la longitud total del poste, unas geometrías, por ejemplo, el diámetro, bueno, es diámetro o lado, ¿no? El diámetro o lado mayor y lado menor en la base del soporte, y lo mismo sería el lado mayor y el lado menor en la punta del poste. Entonces estoy definiendo dos lados. Incluso para los casos de los postes circulares también se pueden definir, en este caso no se definen lados, sino diámetros. Diámetros internos y externos, tanto en la punta como el poste, ¿no? Cuando uno define, por ejemplo, un solo valor, se puede decir que estamos indicando que el no es hueco, ¿no? Pero si uno define un diámetro interno y externo en ambos extremos, estamos definiendo que es hueco, ¿no? Entonces, en el caso de las estructuras rectangulares se definen lados, ¿no? Lado mayor y lado menor. Para el caso de las geometrías y con respecto a la rotura del poste, se define justamente la carga de rotura nominal, en este caso en el eje principal, ¿no? En el eje principal, y una carga de rotura en el eje secundario. Aquí está, ¿no? Entonces, dependiendo de la orientación, el software va a considerar cuál es la carga de rotura. Si nosotros estamos haciendo el análisis por cargas transversales, normalmente va a tomar el el eje principal, ¿no? O la carga de rotura nominal. Bueno, aquí se está considerando prácticamente el 50%, ¿no? Si es distinto, pues básicamente es editar o actualizar estos parámetros. Entonces, esto es importante definir con respecto a los soportes, ¿no? El software también trabaja para ese tipo de estructuras. Y bueno, las estructuras, aparte de las configuraciones de los conductores, que pues, normalmente utilizamos los convencionales para circuitos o conductores desnudos,
También pueden ser de circuitos eh, tipo compacto ecológico, ¿no? O sea, la geometría puede estar montada en cualquier tipo de soporte. Entonces, podríamos hacer también el análisis para el caso de líneas o circuitos compactos o ecológicos con soportes rectangulares. Vamos a hacer utilizando esta normativa, vamos a filtrar acá, bases independientes, eh, circuitos trifásicos con postes de concreto. Bueno, la configuración de los conductores también es de fases independientes. Y vamos con las hipótesis, ¿no? Vamos a definir una geometría típica. A ver, esta por ejemplo, ¿no? Bueno, esta de acá, un alineamiento. Vamos a empezar con un alineamiento. En este caso es trifásico simple terna en configuración vertical y lleva un cable de guardia. Vamos a utilizar un conductor. A ver, vamos a ver qué sección de conductores tengo. Bueno, el partridge y un cable de guarda, ¿no? Si la estructura, bueno, en sí estas estructuras no utilizamos retenidas, ¿no? Pero en este caso aquí se puede definir tanto el tipo de carga la carga de rotura de la retenida, el tipo, que normalmente son las inclinadas o las simples, o las del tipo vertical, ¿no? Y la orientación, ¿no? Que es importante para el caso de estructuras tipo angular o del tipo anclaje o alineamiento, ¿no? O fines de línea, que son las tres principales, ¿no? Y bueno, en este caso vamos a comenzar con cero. Y el soporte, vamos a utilizar bueno, acá tengo de 18 metros, 1000 kilogramos, tipo T. Una serie de configuraciones previas que se deben realizar. Y con respecto a las configuraciones, habíamos hablado de los factores de seguridad. Factor de seguridad por rotura, transversal o longitudinal, y por compresión, ¿no? O por cargas verticales. En esta sección se define lo que son las deflexiones. En este caso, para el coste de concreto está el límite, como el límite está considerado 3%. Y las estructuras, en este caso para el caso de los tipo angulares, también se considera su factor de seguridad y el ángulo que hace el poste o el soporte con el cable de retenida, este ángulo alfa, ¿no? Puede definir aquí. La fuerza en punta, bueno, relativamente en punta porque se define a una cierta altura, ¿no? De la punta del poste, ¿no? Pueden definir por el tipo de material, si es de poste de madera o postes, o otro tipo de postes como son el concreto, ¿no? Y también el punto de aplicación de la retenida con respecto al punto de la punta del poste. En este caso está considerando a 1,15 m de la punta del poste. Básicamente estos son parámetros que se definen con respecto a los factores de seguridad, tanto para el poste como para las retenidas. Las condiciones ambientales, en este caso, definir la hipótesis inicial con respecto al punto de partida del EDS inicial para el cálculo mecánico de conductores. Y en nuestro caso, definir las condiciones de máxima carga o máximo esfuerzo, que podrían ser mínima temperatura o máximo viento, ¿no? Definir estos valores de temperatura, viento, más que todos estos parámetros, ¿no? ¿Cuál es la temperatura y la velocidad del viento? Para análisis mecánico de estructuras. Y un primer cálculo para el caso del vano viento sería utilizando estas configuraciones. Y vean que yo tengo el armado que corresponde a una estructura con de configuración en vertical. En este caso son aisladores line post con cable de guarda en la punta y un soporte de 18 metros, ¿no? Vamos a la condición de máximo viento, en este caso está a 100 km/h, utilizando los factores
modelo genérico, ¿no? O sea, el factor de seguridad de 2 que definimos en configuración general. Cuando yo calculo, ¿no? Para estas condiciones, pues este armado con este soporte y para esta velocidad de viento, recuerden que lo que es carga transversal normalmente se analiza en viento, ¿no? O viento máximo. Lo que hace el software es justamente determinar la fuerza en punta, en este caso la segunda columna o la tercera columna que es FTE son las cargas debido a la presión del viento sobre los cables. Calcula su momento debido a esas cargas. Adicionalmente calcula el momento del viento sobre el poste. En este caso, recuerden que la formulación va a depender de la orientación. O sea, estoy considerando una sección para para el lado menor, ¿verdad? El momento debido al desequilibrio de cargas verticales, en este caso por el tema de la configuración vertical, ¿no? O sea, el peso de los cables, acá hay un cable, ¿no? Bueno, son tres fases. El peso de estos cables también provocan un momento de vuelco, en este caso en este eje, ¿no? Entonces, para este tipo de configuraciones, esa carga o este momento se evidencia más, ¿no? Que a diferencia que si fuesen del tipo triangular o simétrico, ¿no? Porque aquí se compensarían. En este caso, las tres fases están en un solo lado y este momento debido al desequilibrio de cargas es mayor, ¿no? Y calcula un momento resultante neto, ¿no? Que sería la suma de todos estos valores. Y en base a ello va a calcular la fuerza en punta, ¿no? Yo determino la fuerza en punta, ¿no? La fuerza en punta y tengo la carga de rotura que me especifica el fabricante. En este caso vendrían a ser los 2039, porque este es el eje de mayor inercia. Lo que hace el software es calcular o hacer el cociente entre la carga de rotura del mayor valor, entre la fuerza en punta, y tenemos el factor de seguridad calculado, ¿no? Y la condición era que este valor sea mayor o igual que el requerido. Y nuestro valor requerido era de 2, ¿no? Entonces, aquí nos muestra el estado de cumple. En este caso es mayor, cumple, ¿no? Obviamente que va aumentando la carga mientras mayor sea la longitud del vano. Y llega a un límite en el cual ya no cumple, ¿no? Por ejemplo, para 260 metros ya no cumple, entonces el anterior vendría a ser el máximo vano viento. O sea, para esta estructura y esta configuración, puedo hacer vanos de 255 metros, que son vanos relativamente grandes, ¿no? Bueno, para ese nivel de tensión también normalmente se trabaja pues vanos grandes, ¿no? Pero recuerden que la estructura está en perfecto alineamiento, o sea, 0 grados. Normalmente lo calculamos para un valor de ángulo mínimo que puede ser 2 3 incluso hasta 5 grados, ¿no? O al menos esta estructura está definida o lo utilizan, por ejemplo, hasta 2 grados, ¿no? Según las especificaciones de esas estructuras. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo pongo 2. Entonces, este valor va a aumentar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no sería solamente la fuerza del viento sobre los conductores, como hay un ángulo, cal- se adiciona la componente debido a la tensión de los conductores, en este caso la componente en la bisectriz, ¿no? Pues va a aumentar este valor, aumenta la fuerza en punta y su factor de seguridad va disminuyendo. En este caso se redujo a 190 metros, ¿no? Hay una reducción prácticamente de 60 metros, ¿no? Hasta 2 metros, ¿no? ¿Qué pasaría si yo trabajo hasta 3 metros? Puedo hacer vanos de 165 metros. Entonces, lo que estamos determinando es la capacidad del vano máximo, en este caso por carga transversal. Recuerden que es por capacidad mecánica, ¿no? Otro tema es con respecto a las distancias mínimas de seguridad, ¿no? Cuando uno hace el modelado, hace la distribución de estructuras y vamos viendo que cuando es la fecha que se, ¿no? que se forma. Y bueno, eso también va a limitar lo que es con respecto a la capacidad de la estructura, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, un análisis para una estructura típica en alineamiento, configuración vertical, ¿no?
165 metros. Vamos con otro modelo, a ver. Eh, bueno, aquí no va a variar mucho en sí, incluso puede ser incluso mayor, ¿no? Porque es una estructura tipo anclaje. Vamos a ver. Máximo viento, factor de seguridad, modelo genérico, con el mismo soporte. Y bueno, también puede trabajar hasta 2 grados, ¿no? En este caso puede ser mayor porque por el debido al desequilibrio de cargas verticales, en este caso como la estructura se ancla directamente al poste, entonces no hay ese efecto, ¿no? Es por eso que acá el desequilibrio de cargas verticales es cero, ¿no? En el momento es básicamente el peso por la longitud del brazo, ¿no? Al ser el brazo cero, no hay esa carga, ¿no? Entonces esto le da mayor margen a la estructura, ¿no? O mayor capacidad de vano viento. Este es un aislador que solamente, el aislador que está en la parte central solamente sirve de paso, ¿no? A ver, otra estructura, ya vimos con respecto a la tipo alineamiento, anclaje, que vamos a ver con una tipo angular. Bueno, todos son estructuras tipo anclaje. A ver, vamos a ver. El AP, ¿no? Es una estructura tipo anclaje angular. IAP. IAP o el TAL, ¿no? IAP y TAL. Bueno, esta estructura ya la modelamos. Un tipo H, que es HAS. Y en doble circuito, ¿no? Vamos a ver el doble circuito, que vendría a ser el HAL. Ya está. El IAP, aquí está, angular. Vamos a ver. Este trabaja para ángulos intermedios a grandes, ¿no? Bueno, este es máximo viento. El máximo viento 315 metros, pero está en ángulo cero. El ángulo mínimo es 25. Con 25 grados de ángulo no trabaja, ¿no? Vano viento cero. Entonces aquí ya merita poner una retenida. Vamos a ver si con una retenida cumple. Vean que aquí ya aparecen unos datos, es porque aparte del poste, analiza la tensión o el factor de seguridad en la retenida y el estado del poste con retenida. Con una sola retenida tampoco cumple. El factor de seguridad es menor que el requerido para el caso de la retenida. Entonces necesita dos retenidas. Y con dos retenidas puedo hacer vanos hasta 320 metros. Pero recuerden que estoy al ángulo mínimo. Entonces, en esta sección siempre va a mostrar el poste solo. El poste solo no va a cumplir. Luego analiza la cantidad de retenidas que yo le he puesto. En este caso tengo dos retenidas transversales. Calcula la tensión en el cable de retenida. Factor de seguridad requerido definido en configuración general. Y este es calculado. Igual, tiene que ser mayor o igual que el requerido. Y bueno, su límite llega hasta aquí, ¿no? 320 metros. Es el valor que está asignado. Y al final muestra lo que es el poste con retenida, ¿no? Al ser compensada ya parte de la carga transversal con la retenida, quedaría una carga remanente, ¿no? Y es por eso que su factor de seguridad ya de poste retenida es mucho mayor que el requerido. Y ya cumpliría. Para 25 metros, vamos con 70 metros. Y con 70 metros ya no cumpliría, ¿no?
Pues aquí ya quizás amerite utilizar una retenida de mayor carga, ¿no? Ya no de 5.000, quizás una de 6.000, ¿no? Porque ángulos fuertes, vean que yo le puse la retenida de 5.000. Vamos a regresarla. Tengo tres retenidas y todavía no me cumple, ¿no? Normalmente ponemos tres retenidas, ¿no? Tres retenidas, si tres retenidas ya no cumplen, no, pues justificaría colocar una siguiente, ¿no? Quizás no necesito tres, quizás dos, ¿no? Bueno, con dos no cumple, lo mínimo sería tres, ¿no? Tengo vanos de 280 metros. Y vea que aquí la carga es mucho mayor cuando hay ángulo, ¿no? O la estructura trabaja en modo angular. Esto sería el análisis por carga transversal para el caso de estructuras simple terna. En el caso de las estructuras en doble terna, por ejemplo, es un doble IAP, ¿no? O fin de línea, por ejemplo, un fin de línea doble terminal. Vamos a sacar máximo viento. Y bueno, acá sería cero, ¿no? Sin retenidas. El valor sin retenidas, sin alineamiento perfecto, 140 metros, ¿no? Bueno, es un vano de regular consideración, pero si yo necesito poner que trabaje a mayor a mayor longitud, tendría que pues utilizar un poste de mayor carga de rotura, ¿no? Por ejemplo, ya no de 1.000, sino de 1.500 metros. Entonces voy aumentando la carga de rotura del poste y su capacidad aumenta a 240, ¿no? ¿No? Y así podemos hacer análisis para cualquier configuración, ¿no? Podemos variar desde el tipo de soporte, la velocidad del viento. Si aumenta el viento, aumenta la presión y su capacidad va a disminuir. Eh, el ángulo, ¿no? Si uno va considerando un ángulo, su capacidad también se va a afectar. O el tipo de retenida, si la estructura lleva retenida, ¿no? Este sería, por ejemplo, el análisis por cargas transversales, ¿no? Vamos a ver el análisis por carga longitudinal, que también es importante. En este caso, lo que son las cargas longitudinales, normalmente el software las analiza, o la versión actual trabaja para estructuras de tipo anclaje o tipo terminal, ¿no? Sabemos que para el caso de las estructuras de tanto de alineamiento como de ángulo, se considera un porcentaje del tiro horizontal, ¿no? Normalmente está entre el 5 al 10%, que es bastante sencillo de realizar en sí, ¿no? Pero vamos con esta estructura tipo terminal. Igual, ¿no? Cuando se hace el análisis para el caso de las cargas longitudinales, se define también, o se debe realizar en la condición donde se produce la máxima tensión en el conductor, o sea, las hipótesis máximo esfuerzo. Puede ser el máximo viento o mínima temperatura, ¿no? Y calculamos, en este caso aquí me da cero, nuevamente las tipo terminal, estoy trabajando con esta terminal en doble circuito, no trabaja, ¿no? Entonces necesito colocar retenidas, pero esta es la orientación o el tipo de retenidas que está activo, son del tipo transversal. Ahora necesito colocar retenidas longitudinales. Para ello voy a cambiar la orientación, ya no necesito el tipo bisectriz, ahora necesito el tipo terminal, ¿no? Ya está, se activa y ya puedo considerar en las cantidades retenidas. Y bueno, esta estructura para esta carga, el máximo viento, mínimo necesita tres retenidas, ¿no? Con tres retenidas pues ya cubre todas las longitudes de vano, ¿no? Con dos no cumple. Una estructura típica en fin de línea, del tipo anclaje. Vamos a ver con el tipo anclaje. No cumple
En este caso necesito otro tipo de arreglo de retenidas, porque esto aplica para fines de línea. Esto sería el tipo anclaje, ¿no? Una retenida en ambos ejes. Una retenida no cumple con dos retenidas. Sería dos retenidas, pero al ser de tipo anclaje, en el software se entiende que cuando uno le considera dos, sería dos por lado y por poste, o sea, dos a la derecha y dos a la izquierda. O sea, esta estructura tendría en total cuatro retenidas, ¿no? Cuatro retenidas o cuatro tensores. Y con esa cantidad de retenidas queda cubierta eh, todos los rangos de vano, ¿no? La estructura podría trabajar para estas longitudes. Cuando uno ve 2500 en el software, no es que ese sea su valor final. Lo que pasa es que el software tiene un límite de iteración con respecto a los vanos, ¿no? Y el valor máximo del vano es 2500. O sea, cuando llega a 2500 y a pesar de eso sigue cumpliendo, ahí simplemente corta la iteración y te dice que es mayor de 2500 en sí. Pues que se entiende que tampoco vamos a hacer tres vanos de esas longitudes, incluso de 1000 metros, ¿no? 1500, ¿no? Típico para fines de línea y anclaje, ¿no? Y si fuese de cargas con cargas verticales, sería pues el cálculo del vano peso. Vamos a hacer una verificación acá, sería 1530 entre, aquí está, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es, por ejemplo, recuerden que dependía de la orientación del soporte, ¿no? En este caso, normalmente la de tipo alineamiento está orientado de este tipo, ¿no? Cuando es de tipo anclaje es al revés, ¿no? Entonces, aquí como nosotros en el software, en la base de datos de soporte definimos dos cargas de rotura, uno de mayor inercia en el eje principal y uno de menor inercia en el eje secundario. Cuando es carga transversal, considera este valor mayor y cuando es carga longitudinal, considera el menor, ¿no? 1530. Entonces, ¿cómo hacemos la verificación? Simplemente consideramos los 1530 kilogramos de carga de rotura entre la fuerza en punta, por ejemplo, para el primer vano, que sería 25, bueno, 2565.4, ¿no? Tengo un factor de seguridad de 0.59, ¿no? Que redondeo sería 0.6, ¿no? Es este valor. Se está considerando este valor para el caso de las cargas longitudinales, ¿no? Cuando se hace el cálculo por carga transversal, es al revés. Sería igual, ¿no? Bueno, 3059 entre la fuerza en punta, que en este caso es 337, ¿no? Tengo un factor de seguridad de 9.077. Aquí está, ¿no? Esto es lo que considera eso. Entonces, es importante definir la carga de rotura en ambos ejes, ¿no? En un caso de cargas verticales, sí no tendría que ver con eso. Básicamente tendría que calcular la carga de compresión, que depende en este caso de las geometrías, ¿no? Y también se analiza en la condición donde se produce máxima carga vertical, ¿no? Para esta estructura de tipo anclaje circuito, en este caso ya están considerando las dos retenidas tanto adelante y hacia atrás. Recuerden que también hay una componente vertical por esa tensión de los cables de retenida, ¿no? Y el caso de las cargas verticales normalmente no tiene mucho efecto o los vanos no se ven muy afectados por cargas verticales, ¿no? A menos que sea en doble circuito y utilicen cables de sección considerable, ¿no? Ahí sí su efecto se ve, o su capacidad se ve reducida, ¿no? Con respecto a las cargas verticales. Este es, por ejemplo, para el caso de redes convencionales y si en caso ustedes utilizan estructuras del tipo compacto, ¿no? De este tipo, podríamos hacer el mismo análisis, ¿no? Vamos a hacer acá compacto
trifásico simple eterna. Bueno, con postes de concreto, conductores compactos. Y bueno, vamos a la velocidad de viento. Normalmente vamos a utilizar esta estructura. Esta normativa, por ejemplo, son de redes, ¿no?, que están aplicados en Paraguay, que toman como referencia las estructuras modeladas por Hendrix, ¿no?, que es el que, ¿no?, creó este tipo de circuitos, ¿no?, que son cables en sí, cables aislados, ¿no?, cables aislados que van montados sobre un neutro o el portante y utilizan unos separadores. Vamos a ver esta estructura tipo TH. Bueno, aquí tengo estructuras, bueno, son de tipo hormigón. Vamos con un poste de 12 metros, poste de hormigón tipo H, de 12 metros con una carga de trabajo de 200 kilos, ¿no? Utilizan cables de 185 milímetros para sección de fase y un tipo EHS para el carga de cable neutro, ¿no? Vamos acá con el de menor calibre. Y en este caso, estas estructuras en sí no llevan retenidas. Vamos a ver cómo está su configuración. La normativa, por ejemplo, para este país utiliza 2.4. Son un poco más exigentes en cuanto a los cálculos, con un factor de seguridad de 2.4. Vamos a ver, cálculo del vano viento. Para esa misma configuración, el van máximo viento, bueno, ese viento no creo, vamos a utilizar un viento medio, zonas urbanas, sin retenidas. Para un viento medio de 70 kilómetros por hora, considerando un viento en ciudad, tengo vanos de 80 metros, ¿no? Que son vanos típicos para redes primarias, ¿no? Claro que si yo lo voy a trabajar para un ángulo, y obviamente que esto se va a reducir, entonces ya meritaría quizás poner un soporte de mayor carga, ¿no?, para no tener problemas respecto a los vanos promedios. En este caso, vean que también se puede calcular o definir los vanos máximos para estructuras tipo compactos o semi-aislados, ya sean del tipo an- alineamiento, del tipo anclaje o del tipo angular, ¿no? Bueno, se trabaja a partir de 7 grados. Vamos a decir qué pasa con 30 grados. Con 30 grados ya no cumple, ya tendría que considerar retenidas, ¿no? Con dos retenidas trabajaría hasta 365, ¿no? El vano máximo es 60 grados. Bueno, ese tipo de retenida, el más básico, que es de una carga de 3.000 kilogramos, bueno, todavía trabaja para vanos suficiente, ¿no? Para zonas urbanas, ¿no? 450 es un vano bastante largo, utilizando un poste de 12 metros 300, ¿no? Vean que utiliza el valor de la carga del eje principal, ¿no? 720 entre la fuerza en punta calculada. Y estos son los valores. Para el caso de las cargas transversales, ¿no? Cuando es carga longitudinal, utiliza el valor de la carga de altura del eje menor, ¿no?, o del eje secundario. Bueno, en este caso aquí no depende del ángulo, solamente de las tensiones, ¿no? Bueno, este valor es. Por ejemplo, esta es una estructura tipo anclaje angular que trabaja para ángulos grandes. Pues vean que aquí se puede considerar la cantidad retenida en el eje longitudinal, y esas mismas retenidas también deberían compensar las cargas transversales, ¿no? En el caso no cumplan, tendría que yo considerar también poner retenidas tanto en el eje longitudinal como en el eje eh, transversal, ¿no? Me refiero a este tipo de arreglo.
en el eje longitudinal y en el eje transversal, ¿no? Solo que este es de tipo alineamiento, ¿no? Tendría que ser, vamos a ver, esta de acá, ¿no? En el eje longitudinal y en el eje transversal, ¿no? Si es que no cumple con solo las retenidas longitudinales. Con una retenida no cumple, con dos retenidas estaría cumpliendo todo, ¿no? Es el MPTH4. Cumple para todos los vanos con dos retenidas longitudinales. Bueno, en sí son dos retenidas. Incluso para el caso de las cargas, bueno, esto trabaja hasta 90 grados. El de 60 grados no cumple, ¿verdad? En sí necesitaría tres retenidas, ¿no? Porque con dos retenidas no cumple. Entonces, para esas estructuras de ángulos fuertes, las retenidas longitudinales también compensan las cargas transversales. Y bueno, este es en general lo que quería mostrar, ¿no? El tratamiento cuando se trabaja con estructuras cuyo soporte son del tipo H o doble T, ¿no? O duplo T, ¿no? Básicamente es importante definir cómo es en el caso de los soportes, tanto los lados y las cargas de roturas en cada eje, ¿no? Para el caso de los soportes y en el caso de los conductores, si trabajan con el tipo compacto, también hay un tratamiento diferente con respecto a los conductores, ¿no? Se consideran, en este caso, el peso, tanto el peso como el diámetro del conjunto, ¿no? Hablamos de tres fases y un cable neutro portante. Y bueno, solamente mencionar adicionalmente que en sí el software ya cuenta con unas bases de datos de este tipo de soportes, que es la que justamente he mostrado, ¿no? Al caso que quisieran trabajar con ese tipo de estructuras. A ver, acá tiene una tabla. Son tablas por normativas, en este caso por países, y también tenemos tablas genéricas por el tipo de material, ¿no? Por ejemplo, esos son los típicos soportes de hormigón de sección circular para diferentes longitudes, y el soporte que hemos utilizado del tipo rectangular, ¿no? Los rectangulares de diferentes longitudes, ¿no? En el que ya está completo toda esa información. Entonces se puede modelar tanto para redes de baja tensión, o redes secundarias o redes primarias, ¿no? Incluso redes de subtransmisión, ¿no? Típicamente de 21 o 23 metros son los que se utilizan, ¿no? Al menos para 35 o 60 o 66 kilovolts, ¿no? Que son los postes que se utilizan para ese tipo de postes, ¿no? Bueno, si no hay alguna consulta, creo que lo podríamos dejar hasta esta parte, y en tal caso sí pueden escribirme a mi correo, que es jcondorio@bcingenieros, ¿no? Y los dejaría con mi compañera Corina, que va a finalizar la sesión. Conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias.